Bienvenidos al podcast del Centro de Estudios sobre Procesos Constitucionales NATICUM, el espacio que une derecho y tecnología. Aquí podrás aprender sobre derecho constitucional, fiscal, administrativo y derechos humanos. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos al nuevo episodio del Centro de Estudios sobre Procesos Constitucionales y el podcast que, como ya saben, nosotros contamos. En esta ocasión, un tema que hemos venido desarrollando a lo largo de incluso un episodio anterior es el tema de la argumentación. Y para esta ocasión tengo el honor de que me acompañe el maestro Óscar Leonardo Ríos. Maestro Óscar, bienvenido sea a este nuevo episodio del podcast. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por tu bienvenida. Pues les agradezco mucho el espacio y también hago extensivo un agradecimiento y un saludo al doctor Omar García Guante y desde luego al maestro Michel Wabi. Muchas gracias por el espacio. Perfecto. Y pues antes de iniciar y para quienes nos escuchan, para quienes nos ven, pues voy a dar una breve intro de quién es usted, ¿no? Y de ahí de mi investigación, sé que es licenciado en Derecho por parte de la Universidad Marista de Mérida, cuenta con una maestría en Defensa Administrativa y Fiscal por la Náhuac Mayab, cuenta además con el máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante en España, tiene diversos libros como autor y coautor, y su más reciente, que los que nos ven podrán ver que está el Manual de Argumentación e Interpretación Jurídica, y actualmente se desempeña en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adscrito a la primera sala de la ponencia de la ministra Ríos Farjat. Y pues para mí y en general para todos los que formamos parte del equipo del Centro de Estudios, pues es realmente un placer y un honor tenerlo, ¿no? Y pues bueno, para ya entrar en materia, me gustaría, y como acostumbramos en este podcast, a conocer un poco de los invitados que vienen. Y quería iniciar con la pregunta básica, ¿no? ¿Dónde surge esta pasión por estudiar Derecho? Gracias, Manuel. Pues, gracias a ti por el espacio. El honor es mío de estar con ustedes. Pues la verdad es que es una pregunta complicada para mí. Tal vez puede ser la más fácil de las que me podrías formular en esta tarde. Pero la verdad es que yo tuve como que un momento y una visión tardía de por qué me iba a interesar o a gustar el derecho para elegirla como la profesión que iba a desempeñarme en el resto de mi vida. La verdad es que surge por la necesidad de tomar una elección al momento que tal vez tú te encontraste igual, cuando estamos terminando la preparatoria, y creo que es muy corta esa edad, entre los 17 y los 18 años, para elegir una profesión. La verdad es que yo estaba entre ingeniería civil o derecho. Okay. Ya sé que no tienen absolutamente nada que ver, pero estaba entre una y otra. Incluso me inscribí en la Universidad Marista de Mérida en ingeniería civil, y a una semana de entrar a iniciar el ciclo escolar, el semestre, algo me dijo no, cámbiate a Derecho. Fui a la universidad, solicité mi cambio y pues bueno, empecé a Derecho. La verdad es que el primer y segundo semestre se me hicieron un poco tediosos, dudé mucho si había elegido correctamente la profesión, pero hasta tercer semestre que empecé a saber materias más de lo que yo tenía en mente de qué era el derecho, fue cuando me empecé a enamorar más de la profesión, o sea, derecho constitucional, derecho civil, derecho penal, cuando empiezas a ver las partes más sustantivas, ¿no? La verdad es que yo en esa etapa, en la prepa en la que estaba viendo qué me dedicaba, tenía la idea y en mente que el abogado, o sea, estudiar derecho es un tema de... tenía la imagen del abogado litigante, okay. Pero la verdad es que tú sabes que como juristas podemos dedicarnos a varias cosas. Hay distintas profesiones dentro de la profesión jurídica: personas servidoras públicas, el litigio, la academia, la judicatura, tal vez cancillería, relaciones exteriores, etcétera, ¿no? Pero pues a fin de cuentas ya en la carrera es cuando me empecé a enamorar más de esto. Y teniendo esa idea, ¿no?, del abogado litigante, pues bueno, fue una elección que la vida tuve que tomar repentinamente, sí. Pero no me arrepiento de nada, estoy muy contento en este tiempo que llevo ejerciendo, pues. Sí, o sea, sí lograste entrar a la licenciatura en ingeniería. Ingeniería, perdón. Me inscribí como tal, todavía no empezaba el ciclo escolar en la universidad. Okay. Una semana antes de entrar pedí el cambio a Derecho y pues arranqué normal en Derecho y etcétera. Y ya. ¿Tu familia no te dijo algo de que...? No, solo mi mamá sí me decía, lo que elijas, lo terminas, no te puedes salir, y bueno, y si decides salirte, pues ya no hay más estudios, ¿no? Pero creo que elegí bien.
Perfecto. En esa etapa como estudiante, digo, ya nos comentaste que te enamoraste de la profesión semestres después. Y digo, en el tema del libro que vamos a hablar más adelante, del manual de argumentación e interpretación jurídica, como estudiante, ¿cómo te enfrentaste a esa parte a empezar a argumentar, a empezar a interpretar, sobre todo por el modelo, ¿no? El sistema que tenemos en Claro. México. Pues mira, la verdad es que yo creo que los principales retos que enfrentas es que empezamos de cero. No sabemos hacerlo, pero creo que es algo muy tradicional en cualquier carrera que tú elijas, ¿no? Obviamente vas a entrar y para algo entras, para ir aprendiendo ciertas cuestiones. Yo creo que aquí lo relevante es que, y recomendaría mucho esto a los alumnos, que desde temprana edad, o sea, en los primeros semestres apenas hagan este cambio de estudiar en la tarde y tener libres las mañanas, sí. Busquen dónde trabajar, porque creo que esa decisión fue buena en su momento. Yo empecé a trabajar desde el tercer semestre, que es el segundo año, y tuve la oportunidad de tener una muy buena escuela, o sea, me refiero a la primera escuela dentro de la vida real, ¿no? En un despacho de abogados, donde me delegaban mucha tarea sobre el litigio. Entonces ahí tuve mi primer acercamiento al litigio. Y fue realmente más ahí en la práctica como pasante en un despacho jurídico que en la universidad, donde empecé a tener un contacto directo con la argumentación jurídica al momento de contestar una prevención con cualquier órgano jurisdiccional, hacer una demanda, una contestación de demanda, un medio de impugnación, el que quieras, un juicio de amparo. Entonces, creo que a partir de ahí es donde yo tuve un primer acercamiento sobre cómo construir argumentos válidos. Porque no sabemos hacerlo. Sí. Tal vez nuestro jefe nos pide, haz una demanda, pero te encuentras, tal vez la gente que nos ve no lo alcanza a ver, pero tenemos una computadora enfrente, sí. La prendes, tienes una pantalla en blanco y no sabes qué escribir, cómo escribir y que realmente si tu argumento es bueno o no. Sí. Y eso lo vas viendo cuando tus superiores pues te van haciendo revisiones a mano o la metodología que ellos empleen, pero creo que los retos que enfrentamos son, yo diría, el no hacer nada. Entonces, el alumno que empieza tarde, creo, a trabajar y no enfrentarse a la vida real en términos jurídicos, va a tener un poco más complicado el desarrollo argumentativo en su profesión. A manera de recomendación, yo creo que es muy valioso que los estudiantes de Derecho empiecen desde temprano, como te decía, ¿no? Okay. Entonces, yo creo que lo dejaría hasta acá en esta segunda pregunta. O sea, el problema sería más bien lo que empiezan desde cero, ¿no? Tal vez, es que igual en los primeros semestres hay materias que ves que son más de teoría, ¿no? Y a lo mejor la teoría, pues en sí te alimenta para argumentar, pero ya la tarea de argumentar, claro, y sentarte frente a un escritorio y redactar es lo más complicado. Eso es muy valioso porque, por ejemplo, yo he sido muy crítico y es muy buen comentario el que acabas de esgrimir, Manuel, porque, exacto, y desde mi óptica, creo que desde el primer semestre hasta los últimos, sí, las materias son muy sustantivas en toda la carrera de Derecho. Entonces, si nos enseñan Derecho Constitucional, Derecho Civil, Derecho Penal, Administrativo, la rama que quieras, desde un enfoque nada más de ver qué contempla la Constitución y las leyes que regulan esas materias al respecto, pero no lo vemos desde un enfoque argumentativo, esos son, digamos, ciertas problemas, sí, que no, si no vas atendiendo poco a poco, es que la manera de progresividad se va deteriorando la principal herramienta que deben tener las personas abogadas, que es saber argumentar de manera correcta e identificar los argumentos incorrectos que planteen su contraparte, ¿no? Entonces, si no se ven esas materias sustantivas desde un enfoque argumentativo, es decir, ponlo en práctica, pon a discutir a tus alumnos, sí, pero también revisa los tipos de argumentos que llevan a hacer y fórmales un pensamiento crítico a ellos mismos. Entonces, esos son los primeros retos que después se vuelven en muros muy grandes para el desarrollo correcto de la abogacía mexicana, y por eso yo creo que tenemos una argumentación muy endeble a nivel nacional y a nivel Latinoamérica y también a nivel Europa, al menos en España, ¿no? Sí. Y ese comentario que acaba de hacer igual, de que debemos de ser un poquito más críticos, creo que es lo que nos falta, ¿no? Nuestra sociedad mexicana muchas veces intenta sacarle, bueno, en este caso de las sentencias, de la parte de la judicatura, que nos expliquen las sentencias.
Sí. Pero en el manual justo menciona que las sentencias no se explican, se justifican. Bien. O sea, debes de justificar tu decisión. Y ahí, ¿cuál cree que es el problema ahora respecto a los argumentos o las decisiones que hay? ¿O cuál sería la recomendación de cómo saber qué argumento, sobre todo judicial, es el correcto o no? Bien, eso que estás mencionando es fabuloso porque me da a entender que leíste bien la obra en el sentido de argumentar en términos muy sencillos y diríamos para poner en panorama sobre todo a estudiantes que están empezando. Sí. Y quieren meterse al tema de argumentación jurídica. Argumentar en términos muy sencillos desde mi óptica es hay un debate, hay un punto de derecho que va a resolver un tema de la sociedad, una problemática social que se suscita entre dos personas o entre una persona, por ejemplo, con la administración pública, ya sea federal, estatal o municipal, ¿no? Etcétera. Entonces, para ver quién tiene la razón entre estas partes, cada una de ellas tiene que ofrecer razones, eso es argumentar, tiene que ofrecer razones, buenas razones, para defender o atacar una determinada hipótesis o tesis. Es decir, si yo estoy defendiendo, por ejemplo, que no me corresponde pagar una multa porque su imposición es arbitraria por parte de X autoridad administrativa, tengo que demostrar que esa autoridad no me impuso esa multa fuera del marco de la legalidad o que no está motivando correctamente, es decir, no está explicando por qué soy acreedor a esa multa, digamos en términos muy sintéticos o ciudadanos, eso es la motivación. Y es eso, argumentar no es opinar con nuestras creencias personales y subjetivas. Y en el mundo derecho, por eso se llama argumentación jurídica, porque hay argumentación general, que puede ser la argumentación que se da entre los médicos cuando sostienen sus hipótesis médicas. Por ejemplo, el tema de la pandemia, ahorita, ¿no? Tú puedes ser doctor y tener una hipótesis para ver cómo es la mejor fórmula química de la vacuna y otro puede ser que tenga otra. O qué pasa con niños y niñas y adolescentes para el momento de imponerle la vacuna contra el COVID-19. Pero no solo es opinar nuestras subjetividades, sino que desde nuestro ámbito de lo que conocemos, la ciencia jurídica en el ámbito del derecho, no es opinar, sino es ver qué insumos nos da el derecho, qué dice la Constitución, qué dicen las leyes, qué dice la Corte con su jurisprudencia, qué dice el parámetro de regularidad convencional, es decir, la Corte Interamericana, los tratados internacionales, las observaciones generales sobre un determinado punto jurídico, y con base en eso, agarrarlos como insumos argumentativos que van a formar nuestras premisas y ahí esgrimir esas razones para, como muy bien dijiste, no opinar ni explicar, sino justificar conforme a derecho qué es lo que debe resolverse en un caso determinado, ¿no? Y eso es precisamente la argumentación jurídica. Ahora, en atención a tu pregunta de la argumentación judicial, que es la argumentación que hacen los jueces, porque haciendo un pequeño paréntesis, la argumentación jurídica en particular también puede como que clasificarse o subclasificarse. Está la argumentación que hacen los postulantes, por ejemplo, los abogados postulantes que defienden intereses privados de sus clientes, pues es una argumentación que no exige tanta rigurosidad o no está sometida al escrutinio público como lo está a diferencia de la argumentación judicial, que es la que me estás preguntando. Es decir, la argumentación que hacen las personas juzgadoras que van a decidir sobre una sentencia, y no es de menos, no es dicto una sentencia, doy el malletazo, ya juzgué y se acabó, ¿no? Y me lavo las manos, ¿no? Porque esa decisión judicial tiene que estar respaldada conforme a derecho, conforme a lo que hemos estado explicando sobre justificar, conforme a las razones que suministra el ordenamiento jurídico, y ahí el juez, la jueza, también se escuda. La argumentación es un escudo para la crítica social y también, por ejemplo, si eres un juez de primera instancia, de segunda instancia, que un juez superior que va a revisar a través de una impugnación una decisión con la cual esa parte se siente agraviada, pues no te la revoque ni te la modifique, sino te la confirme. Claro. ¿Y qué quiere decir eso? Que argumentaste bien. Claro. Entonces, esa es la importancia de la argumentación. Y otra subvertiente que puede haber, digamos, es la argumentación legislativa. Sí. Las personas legisladoras, senadores y diputados federales en el Congreso de la Unión, o los diputados locales en el Congreso local que tú quieras, también tienen un deber de motivación y fundamentación al momento de elaborar una iniciativa de ley, presentarla, elaborar también los dictámenes que se llevan a cabo en las discusiones en las comisiones correspondientes en el Parlamento y también la discusión que se lleva a cabo en el Pleno de la Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados.
y cada tipo de argumentación pues tiene un tratamiento diferente, pero a eso va. Entonces, ¿cómo identificamos que una argumentación es correcta o incorrecta, al menos de la judicatura? Yo creo que la teoría de la argumentación jurídica, conociendo a fondo su teoría, le sirve como insumo al abogado que va a analizar una sentencia si realmente está respaldada y está correctamente justificada. Y ahí entran conceptos que en el libro se pueden encontrar, como qué es el contexto de descubrimiento, qué es el contexto de justificación, la justificación interna, la justificación externa, ¿no? Que yo he escuchado en otros foros, en Twitter, en otros medios o redes sociales, que hay abogados que dicen, de nada te sirve leer autores como Kelsen, Ronald Dworkin, el autor que tú quieras, que la mejor práctica está en los tribunales, y tienen mucha razón en ese sentido, que es lo que te mencionaba al principio, ¿no? Cómo aprendí a argumentar de alguna otra forma, y me imagino que tú también, y todo el mundo igual, es pues yendo a los tribunales vamos argumentando, claro, pero también una buena teoría hace que mejore tu práctica completamente. Entonces creo que una persona abogada entera tiene estas dos herramientas, la teoría y la práctica. Y en temas de argumentación jurídica, la teoría estándar de la argumentación jurídica, donde todos los autores que han conformado sus corrientes teóricas, son un suministro importante para detectar la buena y la mala argumentación en las decisiones judiciales, en las argumentaciones de los abogados postulantes, desde luego, y en la argumentación legislativa si quieres analizar iniciativas de ley, por ejemplo. Sí. Justo esos temas vi cuando estaba leyendo la obra, y sobre todo el tema y la obra, digo, para los que nos escuchan y los que nos ven, ahí el spoiler, ¿no? Como que, bueno, al menos yo sentí que se divide en la parte teórica. Bien, te explico qué es la argumentación, las escuelas de la argumentación, y después te digo cómo ponerla en práctica, ¿no? Así es. Y entonces, justo iba a preguntarle de qué conforma su obra, y a los que nos dedicamos a la abogacía, qué importante justo era la teoría para la práctica. Y me parece, si no mal recuerdo, que justo mencionaba que una práctica sin teoría es una práctica vacía. Justo, exacto. Entonces, eso igual me pareció muy, muy interesante, porque igual he escuchado algunos comentarios, por ejemplo, filosofía jurídica, ¿no? ¿De qué nos sirve la filosofía jurídica a los que practican el derecho, a los que van a los tribunales? Pues de mucho. O sea, aunque pareciera que no, pero al parecer la filosofía jurídica nos impulsa a evidenciar nuestro razonamiento y sobre todo a plasmarlo luego, ¿no? Completamente. Y en su manual justo leía esa parte, la parte de cómo, en la parte de la judicatura, cómo argumenta. Había uno que era del descubrimiento, ¿no? ¿Qué influencias puede tener un juzgador y de qué manera puede eso influir en su argumentación? Al respecto, ¿nos puede hablar un poquito de eso? Sí, muy bien. El contexto, de hecho, son conceptos que ahorita platicaba un poco en la pregunta anterior. En la teoría de la argumentación jurídica prácticamente tiene dos conceptos esenciales cuando hablamos de decisión judicial y argumentación judicial, es decir, la argumentación que esgrimen las personas juzgadoras al momento de dictar un auto o una sentencia en el fondo, ¿no? Y a ver, estos dos conceptos, contexto de descubrimiento por un lado y contexto de justificación por el otro, realmente vienen más de la teoría de la ciencia en general, ¿no? Es decir, hay un autor, un científico que se llama Hans Reisenbach, que él crea estos conceptos. Dice, tú como científico puedes tener una idea sobre algo determinado. Por ejemplo, yo creo que si hago una vacuna de esta forma, por ejemplo, hace poco leí en temas de género también que la vacuna contra el COVID está afectando, por ejemplo, los ciclos de menstruación de las mujeres. Sí. Entonces, ahí tenemos un problema social, desde luego, ¿no? Para un grupo determinado poblacional que son las mujeres, ¿no? Okay. Entonces, ¿cuál creo que puede ser la solución a ese problema y no alterar el ciclo menstrual de las mujeres? Ese es el contexto de descubrimiento, es decir, ¿y qué factores personales, científicos o de otra índole me van a llevar para tratar de arreglar ese problema? Pero para arreglar ese problema, es decirte, la solución es A, B y C, entonces es lo que entra ahí entra el segundo concepto que se llama contexto de justificación, que es cómo voy a justificar la solución a esa problemática.
Entonces, se me acaba de ocurrir este contexto social actual por la epidemia, pero la ciencia lo pone en contexto, pero los teóricos de la argumentación jurídica lo meten a la teoría de la argumentación y dicen, a ver, los jueces, las personas juzgadoras también deciden sus sentencias de la misma forma. Tienen un contexto de descubrimiento, por ejemplo, es decir, cuando les llega un caso a su escritorio, lo analizan en la materia que quieran y dice, a veces, antes de ser jueces, antes de ponerse una toga, las personas juzgadoras son humanos, somos personas, y al ser personas tenemos sentimientos, tenemos ideas, tenemos creencias religiosas, etcétera, que dicen que pueden llegar a alterar, o no alterar, sino más bien ser un motivo para una toma de decisión judicial. Y entonces ahí entra el contexto de justificación, porque el juez no tiene que explicar por qué sentenció en uno u otro sentido, sino tiene que justificar, es decir, argumenta y justifica conforme a derecho por qué resolviste en este determinado sentido. Y mira, hay un caso, a mí me gusta mucho el derecho comparado, precisamente perdóname esta redundancia, para comparar precisamente sistemas jurídicos en distintos tópicos. Y creo que la Corte Suprema de Estados Unidos con la reciente sentencia de Dobbs contra Jackson, que fue la que hizo el overruling, o sea, revertió el famoso precedente Roe versus Wade en materia de aborto, que fue recientemente dictado. Ahí los jueces, creo, en otros escritos y en otras publicaciones, he tratado de escribir sobre cómo la Corte Suprema de Estados Unidos y los actuales justices, los actuales jueces, ministros de la Corte Suprema de Estados Unidos, tienen ciertas influencias de corte conservadora, que fueron elegidos por Donald Trump, quien se asesoró en su momento con abogados de una ideología muy, muy identificada, que tenían un perfil, y esto no es que yo lo diga ni nada, eso está documentado por varios autores como Mark Tushnet, que es profesor de la Universidad de Harvard, Amanda Hollis-Broskis, que es politóloga y tiene un libro sobre cómo una asociación que se llama la Federalist Society ha influido en el pensamiento y el cambio constitucional de Estados Unidos al colocar perfiles específicos en la judicatura, ¿no? Entonces, mucha gente que no está a favor de de que se haya revertido Roe versus Wade, es porque si tú lees la sentencia, realmente es una argumentación débil desde el punto de vista para revocar un precedente de 50 años, ¿no? Sí. Entonces, y te pongo otro ejemplo, que pongo en el libro. En el libro, nada más para retomar, ahí dice que son factores o motivos personales de los ministros de la Corte Suprema de Estados Unidos que llevaron a cambiar ese pensamiento constitucional y el derecho constitucional de las mujeres a interrumpir legalmente su embarazo, ¿no? Pero te pongo otro ejemplo, que pongo en el libro, para identificar bien qué es el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación en razón de tu pregunta. Hubo un tribunal peruano que resolvió sobre un tema de abuso sexual a una mujer, ¿no? Un imputado, que yo le denominé ropa íntima. Sí. El contexto de descubrimiento ahí, dicen los autores, que los motivos personales o ideológicos que puede tener un juez tal vez, lo pueden llevar a orillar a una determinación judicial. Y ahí mencionan que son motivos machistas, es decir, ¿qué tan un juez religioso condenaría, por ejemplo, a una mujer que aborte? Un juez machista, ¿cómo resolvería un tema de género, por ejemplo? Es lo que se pregunta en la teoría de la argumentación jurídica. Y ahí en esa sentencia te estoy, sintetizando la argumentación de ese tribunal peruano, es que como había una prueba pericial y ciertas confesionales, etcétera, en la cual la mujer, como tenía una ropa íntima, de encaje y provocativa, dice el juez que las máximas de experiencia le dan a entender que cuando una mujer usa ese tipo de ropa interior es porque está buscando tener relaciones sexuales, y por lo tanto creo ahí fue una razón que utilizó ese tribunal para exonerar o absolver al imputado que estaba siendo acusado de un delito de naturaleza sexual. Entonces, ese es el contexto de descubrimiento que se ve muy marcado, un motivo de índole, tú lo puedes calificar como veas, pero yo sí veo un poco de machismo
en esa forma de pensar. Ahora yo te diría, ¿se puede justificar eso? La verdad es que yo creo que si se apela o se impugna conforme al sistema jurídico peruano, pues se va a caer, va a ser una sentencia que no está bien justificada. Es decir, fíjate, su contexto de descubrimiento está muy marcado con un motivo, un móvil machista, pero su contexto es de justificación, es decir, las razones justificativas conforme a derecho no son lo suficientemente fuertes para respaldar esa sentencia, esa argumentación judicial, y por lo tanto desde mi óptica se puede caer por un análisis constitucional bajo perspectiva de género y demás, ¿no? Sí, entonces sí. Es fundamental tener en cuenta todo este bagaje teórico para nuestra práctica y demás. Impacta mucho desde mi punto de vista en la práctica del postulante y de la judicatura también, desde luego. Claro, y bajo ese contexto igual nos mencionaba igual en el manual que digo, teniendo la parte del descubrimiento, la parte de la justificación, sin embargo, luego advertí que hablaba de que cometemos el error, digo, ¿no? Para los que se dedican ya a la práctica jurídica, la judicatura, en su caso, la parte del Congreso, la parte parlamentaria, de confundir disposición y norma. Claro. Disposiciones y normas. Sí. Y eso sinceramente me voló un poquito la cabeza porque sí fue como que, a ver, yo entendía que disposición y norma eran lo mismo. Bien. Y al leer el manual entendí que en temas de argumentación no es así. Claro. ¿No? Y si quiere igual puedo explicar esa parte. Sí, gracias Manuel. Esa parte me gusta mucho, es en el capítulo 4, que se denomina interpretación jurídica. Ahí hay una diferencia abismal que normalmente nosotros, las personas abogadas, utilizamos los conceptos disposición y norma como sinónimos. Y la verdad es que, a ver, sí lo son. O sea, si estamos platicando y demás, y a una audiencia, yo me refiero a la disposición X o la norma X, nos estamos refiriendo a un artículo específico de la Constitución, de la ley X, un tratado internacional, ¿no? Pero ya cuando estamos hablando de interpretación jurídica, es decir, cuando a través de un problema jurídico, donde tenemos un tema de interpretación, o sea, la ley no es clara porque tiene un problema de ambigüedad o vaguedad, y le vamos a atribuir significado a través de los cánones de interpretación jurídica respaldados por el derecho mexicano. La teoría de la argumentación italiana, que proviene de la escuela genovesa, con estos autores que hemos escuchado mucho como Giovanni Tarello, Riccardo Guastini, etcétera, ¿no? Ellos pues han hecho esta distinción teórica en que disposición se refiere al artículo específico que estamos interpretando, es decir, el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución dice que todos los mexicanos están obligados a construir conforme a los principios X, Y y Z, ¿no? Sí. Y ahí pongo un caso en concreto que se resolvió en la Suprema Corte, que es, a ver, ¿qué pasa si una persona extranjera dice que no está obligada a pagar impuestos, por ejemplo, porque la Constitución dice nada más mexicanos y no extranjeros? Porque eso dice el artículo 31, fracción cuarta, dice, son obligaciones de los mexicanos. ¿Tiene razón esta persona? Literalmente dice mexicanos y no hace referencia a extranjeros. Ahorita haciendo caso omiso, digamos, a lo que establecen las leyes fiscales particularmente, ¿no? Pero ahí tenemos entonces un problema de interpretación. Y si revisas la sentencia, para atribuirle significado a ese término mexicanos, la Corte pues hace una argumentación interpretativa, utiliza argumentos interpretativos, teológicos, históricos, para ver en qué contexto vamos a entender la palabra mexicanos en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución. Y menciona que a fin de cuentas se va a entender por mexicanos a cualquier persona, independientemente de su nacionalidad, que tenga su fuente de riqueza en territorio nacional, ¿no? Sí. Entonces, lo que se interpretó fue la disposición, que es ese término mexicanos que está establecido en el artículo 31, fracción cuarta. Pero ¿cuál es la norma? Lo que acabo de decir ahorita, es decir, lo que la Corte dice que significa esa disposición. ¿Y por qué es importante tener esta clasificación? Porque una disposición establecida en la Constitución, una ley, un tratado internacional, puede tener distintas normas. O sea, puede, a través de casos en concreto, y una vez que fue producto de criterios interpretativos empleados por la persona juzgadora, va a tener distintas normas. Y hay varios ejemplos de eso, ¿no? Sí. Pero no solo es teoría, estimado Manuel, porque como pudiste ver en la obra, la Suprema Corte ha utilizado esa
conceptualización teórica y la ha traído a la práctica. Y los ejemplos claros es en la famosa contradicción de tesis 293-2011, que digamos, tú sabes que es un parteaguas en el derecho constitucional mexicano, pero además sirve porque esa buena teoría debe ser utilizada por los litigantes al momento de atacar argumentos interpretativos del juez que resolvió de manera contraria a su pretensión. Entonces lo que hacen a veces los litigantes es seguir atacando la disposición, digamos en una sentencia de primera instancia que no les fue favorable y el juez de primera instancia utilizó un canon interpretativo que no era el adecuado, ¿no? No era el adecuado para él porque da una norma y él quiere otra norma en otro sentido, entonces ataca la norma, es decir, ataca el proceso interpretativo del juez. No sigas atacando la disposición porque eso no te va a servir realmente de nada, ¿no? Entonces son cosas teóricas, pero que tienen un trasfondo y una realidad en la práctica mexicana. Perfecto, sí, bastante bien. Y ese tema sí me costó, ese capítulo sobre todo me costó un poquito de, a ver, vamos lento, vamos a empezar a leer otra vez. Claro. Y estuvo bastante bien porque ya tuvo coherencia pues con la teoría de la argumentación y después de cómo empezar yo con la práctica, ¿no? Y ya para ir ya finalizando un poco este episodio, me gustaría saber sobre todo en el tema de la argumentación local. Vaya, sabemos que los que nos escuchan o que nos ven, nosotros nos encontramos en Yucatán, en la parte de la península. ¿Qué cree que es lo que le hace falta a los litigantes? Digo, si se puede expresar algo y sobre todo cómo se puede mejorar esta parte de la argumentación de igual forma la interpretación jurídica que podemos tener, ¿no? Claro, yo creo que no solo los litigantes, sino a toda la abogacía en general nos hace falta meternos más a temas de argumentación e interpretación. Como mencionaba hace unos instantes, yo siempre he sostenido que la argumentación es el conocimiento general y particular que tienen que tener todos los abogados, sí, todas las personas abogadas, para poder desempeñarse en cualquier otra materia que te guste. Es como si un doctor no supiera suturar bien una herida, que yo creo que es lo principal que les enseñan en medicina, ¿no? Si ahorita yo me caigo y me abro y hay un doctor aquí, pues bueno, tal vez aquí no sea muy higiénico, pero creo que es lo más normal que hacen ellos. Sí. En cambio, nosotros lo más tradicional y lo más normal que nos debería salir de la forma más natural posible es argumentar y interpretar, tal vez no tanto porque ya es un poco más un procedimiento más racional conforme al caso en concreto, pero creo que lo que hay que transformar es la enseñanza del derecho, que fue parte de lo que empezamos a comentar aquí al principio, es decir, transformar la enseñanza de la educación jurídica desde un enfoque no exclusivamente sustantivo, sino más pragmático, sí sustantivo obviamente, pero que le dé esa practicidad al alumno, a la alumna, de ir desarrollando desde primer semestre habilidades argumentativas. La abogacía, y esto lo he dicho, es un tema no de memoria, sino es un tema de desarrollar habilidades. En el libro hay una página por ahí donde hay un estudio en Estados Unidos, y de hecho también nos hacen falta estudios de ese tipo, para ver cuáles son los requisitos principales que se fijan los socios principales de los despachos para contratar abogados recién egresados. Sí. Y entre ellos está buena sintaxis, buena redacción, síntesis y habilidades argumentativas. Fíjate, síntesis, es decir, no solo me basta con que sepas argumentar, sino que me lo sepas explicar en 2-3 páginas cuando mucho, ser lo más sintéticos y lo más cortos y lo más estoy buscando la palabra, pues lo más sintetizados, claro, lo más simple, claro, que podamos hacer. Entonces, esas habilidades son las que se fijan mucho en Estados Unidos para contratar personas, porque de nada me sirve que te sepas de memoria la Constitución, la ley X o etcétera, si realmente no puedes escribir una demanda, proyectar una sentencia, que son cosas que vas desarrollando con el tiempo. Desde luego no lo aprendes de la noche a la mañana, pero sí es un factor importante para ir desarrollando y mejorando la enseñanza jurídica, y eso va a permear también, desde luego, en tener mejores personas abogadas desde la trinchera en la que estemos: postulancia, judicatura, legislatura, administración pública, etcétera. Entonces, si lo vemos como
ambiente, como un ambiente jurídico, tener buenas personas abogadas influye desde eso, ¿no? Desde tener buenas habilidades argumentativas que se fomenten y se forjen desde primeros semestres, y eso influye mucho también la exigencia de los profesores, la transformación en la enseñanza del derecho desde un enfoque más pragmático, como te decía, y estoy seguro que eso sí va a desarrollar mucho las habilidades argumentativas de los abogados y sí se va a ver muy transformada en la práctica de diversas ópticas, pero creo que eso ya puede ser tema de otro podcast, y no acabaría, pero creo que eso te comentaría. Sí, súper bien. Pues muchas gracias, Oscar. Realmente, aparte de la charla que acabamos de tener, yo me leí el manual de argumentación y realmente estuvo muy interesante para los que quieran y estén interesados, y en sí yo creo que lo recomendaría a los y las estudiantes, sobre todo de Derecho, que estén empezando, estén terminando o que ya estén egresados, que vayan y se den una leidita, porque sí está bastante interesante y se habla más a fondo de los temas que en resumen hemos hablado aquí. Claro. Y de verdad que sería muy bueno que lo tengan en parte de su biblioteca, ¿no? Abogado, no sé si quiera compartir algún comentario final. Pues no, la verdad me faltaría un poco de tiempo, pero yo nada más te agradecería, estimado Manuel, por el espacio, la plática la he estado pasando muy bien, y reiterar mi agradecimiento al doctor Omar García Guante y al maestro Michel Wabi y a todo el personal de Naticum. Muchas gracias por el espacio y pues para lo que os ofrezca aquí estoy, y muchas gracias a todas y todos. Perfecto, pues muchas gracias, ojalá y podamos grabar un segundo episodio. Con gusto. Tal vez de otra obra más adelante. Por mí encantado. Perfecto, pues muchas gracias a todos los que nos escucharon, a los que nos vieron, les agradecemos por haber estado presentes, que se hayan interesado en el tema y sobre todo que sigan aprendiendo en este espacio. Nos vemos. Gracias por habernos escuchado. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @Naticum o visita nuestra página de internet www.naticum.com para todo el contenido en materia constitucional, fiscal, administrativo y derechos humanos.